Hola chicos, bueno, de nuevo, ahora estamos en matemática y lo que vimos en matemática son las unidades de medida. Las unidades de medida, díganme ustedes, ¿a qué les suena la palabra unidades de medida o medición? ¿De qué les suena? ¿A medir qué? Medir algo. Podemos medir un montón de cosas y es re importante poder medirlas para nuestra vida cotidiana, las usamos para un montón de cosas. Pero a ver, vamos a ver qué medimos o qué pueden medir ustedes. Cuando se pesan en una balanza, medimos el peso. Otras cosas que medimos, por ejemplo, es la distancia, no sé, cuántos kilómetros hay de acá a Bahía Blanca o cuánta altura tiene algo. Eso es otra magnitud de medida. También podemos medir la temperatura. Ahora que los chicos estuvieron enfermos, capaz que se midieron la fiebre con un termómetro para ver cuánta temperatura tenían. Se puede medir el tiempo. Por ejemplo, ahora que hay algunos de ustedes que están corriendo en atletismo, pueden medir cuánto tiempo tardan en llegar a la meta. Bueno, y hay otras unidades de medida o magnitudes, perdón, de medición que son re importantes, porque, por ejemplo, para la salud es importante para tener, no sé, control de la temperatura corporal, pero también de cuántos gramos de un medicamento vamos a consumir. Después, no sé, para hacer un edificio se tiene que medir exactamente cuánto va a, no sé, ser la altura de una pared, de un techo, cuánto va a pesar tal cosa. Bueno, es importante tener estas unidades de medida. Y hay muchos tipos de unidades de medida. Les contaba el otro día a los chicos en la clase que por ahí si ustedes miran las películas, en vez de decir kilómetros usan millas, no sé si se dieron cuenta. O en vez de decir, no sé, kilos, dicen libras. Bueno, o si ven en la Biblia, no sé si se acuerdan, pero por ejemplo cuando está el arca de Noé, no dice medía, no sé, la ventana del arca de Noé medía 5 metros, sino que decía, lo miden en codos, me parece. Bueno, ¿qué significa lo que les estoy contando? Que dependiendo el lugar y dependiendo el momento de la historia, las personas usaron diferentes unidades de medida para tomar justamente las medidas y los datos que estaban buscando. Pero los científicos tuvieron que llegar como a un consenso para que todos midamos, o no sé, en los artículos científicos, o claro, que en todos los países se pueda usar la misma unidad de medida. Por eso las unidades de medida que vamos a aprender nosotros, que ya las conocen en realidad, como son el gramo, el litro, el metro, son unidades de medidas según el Sistema Internacional de Medición. O sea que si vamos a Estados Unidos o a cualquier lado del mundo, vamos a decir litro o vamos a decir metro y van a entender de lo que estamos hablando, o kilómetros. Entonces, las unidades de medida que vamos a usar son las del Sistema Internacional de Medición. Bueno, vamos a ver 3, después la clase que viene capaz que veamos algunas más. Se las tienen ahí en un papelito. No, ahora en el video no les voy a hablar una por una, pero bueno, tenemos el gramo y las diferentes formas de medir el peso. O sea, aparte de gramo, algo más grande que gramo usamos el kilogramo y lo más chiquito es miligramo y después todas las conversiones que hay en el medio. Lo mismo con la distancia, usamos el metro, pero si no vamos a medir todo en metros, porque si es algo muy grande, en vez de decir metros decimos kilómetros, que son 1000 metros. Esto de la conversión lo vamos a ver más adelante. Y si es algo más chiquitito, por ejemplo, si vamos a medir, no sé, en nuestra hoja, vamos a hacer un dibujo, no podemos medirlo en metros porque metro sería muy grande. Entonces están los centímetros o los milímetros. Y después, en capacidad, que sería el volumen, que es otra de lo que vimos, bueno, en físico-química hace un ratito, el volumen es el lugar que ocupa algo. Se utiliza litro, como el litro de leche, el litro de agua,
y si es algo que tiene muchísimo más agua, se dice kilolitro, y si es algo con re poquito, por ejemplo, no sé cuánto remedio hay que tomar o algo así bien poquitito, se usa el mililitro. Y bueno, hay diferentes instrumentos que utilizamos para medir las diferentes magnitudes. Por ejemplo, para el peso usamos balanzas. Hay balanzas gigantes donde entran los autos, por ejemplo. Hay balanzas chiquititas que son, por ejemplo, las que usamos para cocinar los budines, esas de cocina, y las balanzas que usamos para pesarnos nosotros. Hay balanzas digitales, balanzas que son comunes, no digitales. Bueno, después, para medir la longitud, podemos usar, si es algo chiquitito, o sea que vamos a medir centímetros o milímetros, usamos una regla. Para medir la ropa o nuestros talles usamos el metro o el centímetro, se dice. Y la cinta métrica se usa en construcción. Y para volumen, como estás midiendo el lugar que ocupa, generalmente se usa para líquidos o gases, porque tiene que ser algo que se amolde a la taza o al lugar que estás, al recipiente que estás midiendo. Entonces se usan tazas medidoras, se usan jarras, en el laboratorio vamos a usar probetas, pipetas, o inclusive ¿vieron los bidones? Si compran agua, vienen en bidones gigantes, y entonces ya se sabe que ese bidón, no sé, ocupa, no sé, 20 litros o 15 litros. Esos son los diferentes instrumentos de medición. No, creo que eso es lo que estuvimos viendo con los chicos. Para trabajar yo les mandé esta grillita, que el que tienen que hacer ustedes es, no la van a llenar toda porque no, la vamos a terminar en clase, pero en su casa tienen que elegir 2 objetos para medir la longitud o la altura. Entonces pueden elegir, por ejemplo, no sé, la pared o la puerta o el televisor o no sé, una virome. Elijan 2 objetos, por ejemplo, que elige, no sé, yo quiero medir el televisor. Entonces, para el televisor, lo que voy a medir es la longitud, la magnitud que voy a medir es la longitud. La unidad que voy a medir va a ser en metros. ¿Qué más dice? La cantidad. Acá ponen lo que miden, por ejemplo, que usan la cinta métrica. El televisor se les midió 80 centímetros, entonces acá ponen 80 centímetros, y el instrumento con el que midieron, y acá ponen cinta métrica. En el siguiente, supónganse que van a medir, no sé, un lápiz o celular, por ejemplo, el celular. En objeto ponen celular. Magnitud van a poner también longitud. En unidad van a poner centímetros porque es más chiquitito. En cantidad ahí ponen lo que miden con la regla. Y bueno, en el instrumento, justamente para medir algo más chico, no van a usar la cinta métrica, ahí van a usar la regla. Entonces, 2 objetos para medir con la longitud. Después, 2 objetos para medir con el volumen. Poner, no sé, medir una taza de agua. Entonces ponen la magnitud, va a ser volumen, perdón, magnitud, volumen, unidad litro o mililitro, depende de cuánto van a medir. Van a poner acá la cantidad de lo que midan, y el instrumento, que para medir el volumen, si tienen en su casa esos vasitos medidores, pueden usar, o si no, directamente una jarra o una botella que sepa que mide 1 litro. Fíjense con lo que pueden usar. Y el último, si es que tienen, porque si no tienen, no importa, lo hacemos acá el lunes que viene para medir el peso. Si tienen una balanza doméstica de cocina, también elijan 2 cosas, por ejemplo, pesar el celular, o si tienen la balanza grande para pesar personas, pueden pesarse a ustedes, pueden pesar, no sé, un juguete. Santi, si querés pesar tu caja caja, la que es con llave, no me acuerdo el nombre, bueno, lo que sea, y ponen ahí todo, la magnitud del objeto, magnitud, la unidad, si va a ser kilogramos o gramos, cuánto les da, y el instrumento que usaron, que va a ser balanza, obviamente. Eso es por un lado. Y por otro lado, esta tarea que tienen que hacer con el tema de las unidades. Esto es, leyendo esto que está acá arriba,
se van a dar cuenta cuando usamos centímetro para cosas más pequeñas, cuando usamos metro, cuando usamos kilómetro, y entonces ahí van a poder seleccionar la opción correcta. Por ejemplo, en una virome, ¿qué vas a usar? ¿Centímetro, metro o kilómetro? Bueno, ahí seleccionan la opción correcta. Esto es parecido. Acá ordenar de mayor a menor. ¿Cuál es la de estas opciones que tienen ahí? ¿Cuál es lo más grande, digamos, o la longitud más grande? ¿Y cuál es la más pequeña? La van acomodando acá. Acá es unir con flechas. Bueno, más o menos. Creo que les van a andar bien. Y este, en vez de con metros, es con pesos. Pero es más o menos lo mismo. Así que bueno, hagan lo que puedan, como les digo. El lunes se los corrijo y si no lo lograron hacer, no importa, lo hacemos juntos. Eso fue todo por las clases de esta semana. Espero que les vayan bien. Cualquier duda que tengan, me mandan mensaje, porque yo sé que no es lo mismo un video que está en la vida real. Así que bueno, espero que les salga todo, pregúntenme cualquier cosa y nos vemos el lunes que viene. Los quiero mucho. Adiós.